Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Como siempre, les saludo con todo el amor de Dios en la mente renovada de manifestación. Y hoy día continuaremos con el tema de el nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. Esta es la segunda declaración. La primera declaración vimos que Dios añadía. Y añadía porque toda la gente que había renacido tenía una misma doctrina, tenía un mismo parecer, tenían todas las cosas en común, se movían como una familia. Por ese motivo, la primera declaración muestra lo explosivo que fue el crecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan? 12, 120, 3000, como 5000. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, como sembradores, porque nosotros nos damos el crecimiento, nosotros no somos los iluminados que vamos a llevar a la gente tras nosotros. Nosotros somos los sembradores. Y el sembrador prepara la tierra, se pone la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Así que sin más preámbulo, entremos entonces en la parte 2A. El nacimiento de la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos. La primera declaración fue el resumen del crecimiento y expansión de la Iglesia de Gracia, el resultado de creer la palabra, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en manifestación, hecho por Dios para todo el que creyera. Por eso toda la gente estaba alabando a Dios. No estaba alabando a Pedro o a alguno de los discípulos. Estaban alabando a Dios. Estaban hablando en lenguas. Esa es la base. Fortalecer al hombre interior, dar gracias bien. Eso es alabar a Dios. El hablar la palabra de Dios sin interpretación privada, exponer la palabra de Dios correctamente dividida con claridad, convicción, sin temor, practicar los principios de la palabra de Dios aprendida, renovando la mente, cambiando todo lo aprendido y practicado por la religión, porque cuán más, cuán menos teníamos malas prácticas, porque habíamos sido enseñados así. Pero cuando Dios nos mostró su doctrina correcta, nosotros cambiamos esos viejos patrones de pensamiento y pusimos la nueva información. Y eso lleva a vivir este versículo resumen. Vamos a repasar la primera declaración. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un mismo sentir. Todos pensaban y querían hacer lo mismo, alabando a Dios. Todos hablaban en lenguas, sin excepción de personas, teniendo favor con todo el pueblo. Porque la palabra de Dios no es solo para algunos, es para todo aquel que tenga oídos para oír. Por eso viene el crecimiento y la expansión genuino. Y esto se manifestó con que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si las congregaciones, religiones, denominaciones vivieran este solo versículo, no existirían las divisiones, las diferentes doctrinas y las diversas prácticas cerradas, muchas veces diabólicas, que se pueden encontrar al visitarlas. Hechos 3:2. ¿Se acuerda que les mencionaba que los tomaba el espíritu y se revolcaban en el suelo? Eso es diabólico, no es de Dios, porque Dios no hace eso. No lo hizo con Jesucristo, ni Jesucristo lo hizo con sus discípulos, ni los discípulos lo hicieron con la gente que le escuchaba, y tampoco lo hizo Ananías con Pablo, o Priscila y Aquila con Esteban, es decir, con Apolos.
Por eso es diabólico. Todo lo que no esté escrito en la palabra de Dios o que se le haya dado una interpretación privada o que haya sido sacado de contexto para justificar una doctrina errada, es diabólico, porque le están haciendo el trabajo al adversario. ¿Se acuerdan lo que era? O era luz o era tiniebla. O se vive la sana doctrina como Dios la diseñó, o se vive la doctrina perversa y pervertida del adversario. Hechos 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hechos 3:3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Hechos 3:4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Hechos 3:5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. De estos versículos que leímos recién, ¿qué se puede aprender para practicar? ¿Se acuerdan lo que veíamos, el andar práctico? Porque de estos versículos hoy día lo podemos hacer práctico, hoy día. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes, simple. ¿Cuántos están llamando a darle dinero a los pobres? ¿Es de Dios? No es de Dios. Y yo le voy a explicar por qué. Si yo le doy plata a alguien, le estoy impidiendo, primero, a ese hombre o a esa mujer que crea por encontrar un trabajo. Le estoy impidiendo a ese hombre o mujer que crea en Dios y a sus promesas. Porque una de las promesas que Dios tiene es, salario hay para tu trabajo. O no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que estoy haciendo. Le estoy haciendo el juego al adversario con darle dinero al pobre. Porque es pobre porque no ha creído las promesas de Dios. Ahora, si esa persona no ha oído las promesas de Dios, no es culpa de él. Es culpa de nosotros porque no hacemos y no cumplimos el ministerio de reconciliarlo con Dios. Pero de ninguna manera se le debe dar dinero. Porque hay muchos que abusan de la credulidad de la gente. Por ese motivo, Pedro no le dio dinero a esta persona, sino que él le pidió que lo mirara. ¿Qué buscaba en esa mirada? Una necesidad más allá de lo monetario. Por eso le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? El poder de Dios en Cristo, en él. Tenía el Espíritu Santo, tenía el poder desde lo alto, y Pedro lo sabía. Por eso le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que hace el adversario con la religión hoy día? En el nombre de Jesús, el humillado. Pero ¿cómo lo hace? ¿O cómo lo dejó establecido Dios en su palabra? En el nombre de Jesucristo, nombre y apellido. Jesús, el Salvador, Cristo el Salvador. De esa manera, no sigan lo que enseñan las religiones. Hagan lo que Dios dice y verán resultados, porque esa es su promesa. Hechos 3:7. Y tomándole por la mano derecha le levantó. ¿Te acuerdas lo que mencionamos que era práctico? Jesucristo le dijo, toma tu lecho y ándate, o extiende tu mano. Pero accionaba de acuerdo a lo que decía creer. Hoy día no se ve señales, milagros y maravillas. ¿Por qué motivo? ¿No cree el que ministra o no cree el que es ministrado? Pero uno de los dos falla. Por eso el poder de Dios no se manifiesta. ¿Se acuerdan que veíamos en algún momento lo que era el yugo?
Si hay un animal chico y un animal grande, tiran disparejo. El yugo tiene que ser parejo. El que cree y el que es ministrado tiene que creer y por la sanidad que le va a hacer el que lo ministra. Y esto es, en este caso, es Pedro. Hechos 3:8. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿A qué van hoy día la gente a los templos? ¿A qué van? Es que el pastor, el maestro, el apóstol, el obispo va a enseñar. Entonces me saco foto con el obispo o con el pastor, porque eso me da estatus. Este hombre no le dio la gloria a Pedro, no se la dio a Dios. Porque por el poder de Dios se la anduvo. Que lo ministró Pedro, sí, pero fue el poder que Dios le había dado a Pedro el que lo sanó. Cuando se lee la palabra de Dios y se pone atención a lo que Dios me está diciendo y enseñando, sumado a mi completa disposición de aprender, Dios abre los ojos de mi entendimiento, cumpliendo así su palabra, porque también es una promesa. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En griego la palabra entendimiento también se traduce mente. ¿Recuerdan dónde se desarrolla la competencia espiritual? En la cabecita, es en la mente. Lo que Jesucristo hizo fue operar el poder entregado por su Padre. Les abrió la mente para que entendiesen esta verdad. Hoy tenemos a Dios en Cristo nosotros. ¿Nos puede abrir la mente y darnos entendimiento espiritual? Sí está disponible. Sí está disponible si creemos. Hechos 1:8. Es decir, Efesios 1:8. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la promesa de Dios. Alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Conforméis es como moldear. No te dejes moldear por este siglo, no te dejes moldear por las religiones, por lo que hace el mundo. No te dejes moldear, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se acuerdan? El entendimiento, renovación de nuestra mente. Y de esa manera, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hechos 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Se acuerdan? Lo que mencionábamos, que el pedir limosna no es de Dios. A esta persona la traían para que pidiera. ¿Quién la traía? ¿Alguien que creía la palabra o alguien que eh, tomaba provecho de lo que esta persona recibía? Es lo mismo que ocurre hoy. Si ustedes se dan cuenta y se toman el tiempo de ver a los mendigos, los llevan a que pidan, porque no le interesa sanarse, le interesa el no trabajar y ganar dinero. Dice, era traído. ¿Quién lo traía? El que lo traía, ¿vivía de lo que este hombre recibía de limosna? ¿Era el deseo de este hombre estar así? ¿Es la voluntad de Dios que este hombre naciera así? ¿La creación de Dios es imperfecta? Respondan ustedes. Sabemos ciertísimamente que no era la voluntad de Dios que este hombre naciera así o que estuviera así.
Y por último, la creación de Dios es imperfecta, porque hay algunos, yo lo he escuchado, que se dicen creyentes, y piensan y declaran que es la voluntad de Dios que ellos estén enfermos, o que se enfermen, porque es una prueba. Están errados. Porque si los quisiera probar con enfermedades, no hubiese entregado a su Hijo Jesucristo para que pasara 60 horas de tortura y que por su llaga nosotros fuéramos sanados. Jesucristo nos hubiese dicho que si bebiéramos cosa inmunda no nos haría daño. ¿Para qué? Po? Si no iba a probar Dios dejando inútil, haciendo inútil todo lo que Él dijo o lo que Jesucristo enseñó, lo que su Hijo enseñó. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que el hombre esperaba recibir? Pedro vio en el hombre su real necesidad. Y esta necesidad era sanidad. Hoy día la manifestación de sanidad, una de las 9 manifestaciones. Recuerdan que nosotros cuando confesamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones. Y la hemos repasado varias veces. Pero dentro de las manifestaciones de poder, las 3 últimas, fe, milagro y sanidades, que son las de poder, y ese poder se manifiesta por tu creencia y por la creencia de la persona que es ministrada. Ahí se energiza. Porque tú puedes creer 100%, pero si la persona duda de que tú tienes el poder de Dios en Cristo en ti porque no lo ha visto, tú no lo has manifestado nunca, tú hablas, aunque lo tienes, pero te ve actuar igual que el mundo, te ve hablar igual que el mundo, te ve creer lo que el mundo hace. ¿Tú crees que va a creer en que pueda ser sanado por ti? Hoy día las manifestaciones de sanidad, una de las 9 manifestaciones, se ha perdido en el tiempo. El adversario la ha diluido, la ha convertido en un show, algo grotesco y engañoso. ¿Han visto eso? Esta noche, así como cuando se publicita un circo. Esta noche es la noche sanidades. Toda la gente va a ver el show. Y le ponen música con músico y cantan y según ellos están alabando a Dios. Todo eso es un show, orquestado e inflado por el diablo para engañar a la gente. Lo ha convertido en un show, algo grotesco y engañoso, ya que para el supuesto líder, su intención no es traer liberación de la opresión y dominio sobre los espíritus diabólicos. Para nada. No es esa su intención. Ni tampoco mostrar el poder de Dios en Cristo que está disponible para todo aquel que cree. Si no pongan atención cuando empiezan a hacer sus shows de sanidades. ¿Me han visto? Ponen las manos así como si estuvieran. ¿Por qué? Porque dicen poniendo las manos. Pero como vimos, cuando habla de imposición de manos es para mostrar quién está ministrando y quién es ministrado. No es que yo le ponga la mano encima. Porque Jesucristo no le puso la mano encima a Lázaro para levantarlo. Pedro no le puso la mano encima al lisiado para que caminara. Muy por el contrario, le extendió su mano para que él se apoyara y hiciera la acción de creencia, extender su mano y pararse. ¿Qué es lo que se busca ahora? Busca ensalzar al hombre. Y eso es tanto egolatría por la persona que está haciendo el show, como idolatría por las personas que lo están yendo a ver a él cómo hace sanidades. Porque este hombre nos ha enseñado que todos los que están mirando tienen el mismo poder que él tiene, si es que lo tuviera. No lo enseñan, porque él quiere hacerse pasar por un grande, quiere estar por sobre el resto.
Hechos 3:7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hechos 3:8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. No escucharon decir, oh, qué grande Pedro, ¿cierto? Como nosotros lo hemos escuchado de los líderes que hacen los shows de sanidad. Vamos a ver a Pedrito. Qué grande Pedrito, ¿cómo le cree a Dios? ¿No he escuchado? Hechos 3:9. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. He aquí la diferencia entre una sanidad producida por la manifestación del Espíritu Santo de un hombre que creyó la promesa de Dios, es decir, Pedro, y un hombre que creyó por recibir la sanidad, el limosnero. Cuando las necesidades y los deseos están paralelos, ¿se acuerdan? Están paralelos. Dios siempre responde mostrando todo su poder. Primero, para respaldar la promesa escrita de su palabra. Segundo, responder a la creencia de un hombre que anda de acuerdo a su voluntad. Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Han escuchado a algún líder decir eso en sus congregaciones o en las publicaciones que hacen o en los videos que suben? Nada de esto, porque la gloria la quieren para ellos. Hacen una publicación y ponen Pedrito, lo publicó. No, la gloria no es para Dios, es para el hombre. Por eso no hay resultado, por eso hoy día todos los que se dicen hijos de Dios son derrotados. Andan llenos de miedo, de duda y de temor. ¿O por qué poner los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad? ¿Se acuerdan lo que veíamos de la piedad? Era la íntima, vital y personal relación con Dios. Hubiésemos hecho andar a este. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado. ¿A quién? ¿Ha glorificado? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Nuevamente Pedro comienza su prédica con una confrontación. ¿Se acuerdan la primera? Lo llamó asesino. Vosotros crucificaste. Y ahora con esta gente que había visto este milagro de sanidad, Pedro nuevamente comienza su prédica con una confrontación. Los reconviene por maravillarse la sanidad hecha, por pensar que por el poder de un hombre se haya efectuado la sanidad. Le muestra que Jesucristo no era Dios, primero, sino el Hijo que Dios glorificó, segundo, por el que se hizo disponible esa sanidad, tercero. ¿Se dan cuenta? Esa es una prédica inspirada por Dios. La gloria es para Dios, las gracias son para Jesucristo por su obediencia, porque es el medio que Dios usó para darnos sanidades, para darnos el poder desde lo alto, para darnos la vida eterna, para hacernos justos. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Las tres cosas que les dije. Primero, que fuimos santificados. Se llevó nuestros pecados sobre el madero. Nosotros que estábamos muertos en pecado, pasamos una vida espiritual. Vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. La sanidad fue hecha disponible. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Actuar. ¿Tenemos el poder desde lo alto para hacerlo? Sí. ¿Ustedes tienen el poder desde lo alto para que los ministren o que sean ministrados? ¿Por qué siempre esperar que se lo hagan a ustedes? Háganlo. Háganlo. Crean por hacerlo.
y vean con los ojos espirituales al que está al frente, al que será ministrado, si cree por recibir. Y Dios les va a mostrar. Hechos 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, como leen aquí pastor, entonces vamos con el pastor o el obispo. ¿Quién es el pastor? Yo soy el buen pastor, decía Jesucristo. ¿O no? Él es el obispo de vuestras almas, de mi alma. Porque gracias a Él yo tengo la vida espiritual. Porque si Él no hubiese obedecido a Dios su Padre, no estaríamos aquí. Esto es una enseñanza inspirada por Dios. Enseña, redarguye, corrige, todo para la gloria de Dios y Padre de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, que en Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3:16, y por la fe en su nombre. ¿Se acuerdan? ¿Han oído ustedes cuando oran? En el nombre de Jesús. Dios dice que en el nombre de Jesucristo las cosas ocurren. Cuando yo sé que Jesús es el humillado, pero que es mi Cristo que me levantó desde los muertos. Yo estaba muerto en delito y pecado. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cuando las religiones niegan al autor de la vida, es decir, a Jesucristo, al medio que su Padre usó para dar vida y vida en abundancia a su creación, ustedes dirán, ¿cómo lo niegan? Yo niego que es el Hijo cuando creo que es Dios. Cuando yo confieso que Jesús es Dios, estoy negando al Hijo. Y estoy negándome a mí mismo la vida eterna, la salvación, pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Aunque diga que adoro a Jesús, estoy muerto en delito y pecado. Porque Él es el medio, no es el fin. Es el puente para pasar un río. Porque ese puente unió al hombre que era pecador y por ese puente pasó y llegó a la vida eterna, la salvación, a ser justo ante Dios. Pero si yo le oro al puente, le doy gracias al puente, ¿dónde estoy? En el puente. No completé el camino. ¿Y cómo lo niegan? Al creer que Jesucristo es Dios, al creer que se tiene que ser líder para poder operar el poder de Dios. También se niega. Al negar que está disponible el recibir en manifestación el Espíritu Santo de la promesa. También se niega. Porque Jesucristo dice que Él nos iba a mandar un consolador. Pero si tú crees que es Dios, no recibes el consolador por lógica. Porque el consolador es... ¿cómo te podría explicar? Jesucristo es el nexo. Es el nexo. Imagínate la corriente eléctrica. Dios es la electricidad. Tú eres la ampolleta. Pero si no hay un cable conductor de esa electricidad, ¿qué ocurre? ¿Se enciende la ampolleta? No se enciende. Aunque la luz está. Ahora, si yo tengo la ampolleta y le enchufo el cable, ¿voy a tener luz? No voy a tener luz. Por la sencilla razón de que ese cable es el conductor de la electricidad, no es el productor de la electricidad. Ese cable tengo que enchufarlo, ponerlo en el enchufe para que me llegue la luz a la ampolleta. Eso es el Cristo.
es el cable conductor. Pero si yo le oro al cable y creo que ese cable me va a dar luz, nunca me va a dar luz. Recuerden, Jesús es el humillado. Jesucristo, Cristo Jesús es el glorificado, al que Dios resucitó de entre los muertos. El que está sentado a la diestra de su Padre, esa es la diferencia. Si sigo llamándole Jesús es porque no he creído que ya no está colgando del madero. No he creído que Dios le levantó de los muertos, no he creído que fui sanado por su llaga, no he creído que fui salvo por gracia, no he creído la promesa de la vida eterna y que soy parte del remanente escogido por Dios, que soy importante dentro del cuerpo de Cristo. Nada de eso he creído. No he creído que soy el templo del Dios viviente y que soy hijo de Dios por adopción. Porque le estoy creyendo y le estoy adorando al cable, no a la luz. ¿Se dan cuenta? No a la electricidad, que eso es Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di recién? Por eso, usemos el cable en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nexo que nos lleva a Dios. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Se acuerdan? Se lo está diciendo a los judíos, a los que eran siervos. Pero Pedro se lo está haciendo saber a gente que tenía disponible en ese momento la vida eterna. Si tú no crees en aquel profeta, el medio, el nexo, el puente que Dios hizo disponible para que tú llegaras a la vida eterna, ¿qué es lo que va a ocurrir? Será desarraigada. ¿Lo quieres eso para tu vida? Jesucristo nunca dijo que fuera Dios. A él le conocían como el Hijo de Dios, pero también como profeta, el profeta de Dios. ¿Se acuerdan lo que era un profeta? Alguien que declaraba la palabra. Jesucristo siempre la declaró. Y alguien que predecía. Jesucristo también predijo que iba a mandar el Consolador, que íbamos a recibir el Espíritu Santo, que la palabra, que él oraba por los que estaban lejos, por los que iban a creer por la palabra de ellos. Declaraba. Mateo 13:57, 13:57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Se acuerdan lo que veíamos anterior? No, es que los templos están cerrados, entonces no puede ir a adorar. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que fue una de las cosas que enseñó Jesucristo, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Primero vive la palabra en tu casa. No trances, principio de la palabra, en tu casa. Si eres varón, sé la cabeza en esa casa, sé el ejemplo de creerle a Dios. Enséñale la palabra a tu esposa, a tus hijos. Si tú eres mujer, enséñale a tus hijos cómo someterse a la cabeza. No por miedo, no por temor, sino por amor a Dios. Y esta es una clave. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? Se los voy a resumir. 1 Corintios 13 dice que si yo no tengo amor, nada soy. Y ese amor es por Dios. Si le tengo amor al dinero, si le tengo amor a los hijos, si le tengo amor a mi esposo, o le tengo amor a mi esposa, a mi trabajo, al liderazgo, antes que a Dios, de nada le sirve. Hechos 13:58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Se acuerdan que Jesucristo no hizo allí muchos milagros? ¿Y por qué fue? ¿Porque no tenía poder? No, a causa de la incredulidad de ellos. Por eso, hoy día no se ven muchos milagros. Porque no creen.
que está disponible, o que es solo para algunos elegidos, iluminados de Dios. La causa por la que hoy no se ven estos milagros es la misma por la que Jesucristo no hizo milagros en su tierra, por la incredulidad, ya sea del que enseña o ministra, o del que está siendo enseñado o ministrado. No es porque Dios no quiera, porque Dios no cambia, básicamente es por incredulidad de la gente. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Hechos 4:2. Resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos 4:3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Hechos 4:1. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué habían oído? La palabra. ¿Qué encerraba esa palabra? Que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era su Salvador, que había sido resucitado por su Padre. Esa palabra habían creído. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces, ¿qué es lo que hacen los religiosos? Hacen grandes edificios donde metan 5,000 personas, pero ¿qué es lo que hacen con ellos? Los llevan al matadero, en filita, porque no les enseñan la salvación, los llevan para para glorificarse a sí mismos, no a Dios. O lo llevan para que aprendan a glorificar a Jesús, al puente, al cable, pero no a Dios. Cuando se enseña la palabra de Dios sin interpretación privada, sin añadirle, ni quitarle o cambiarle, habrá un impacto en los oyentes. Y esa palabra que enseña, redarguye, corrige, es la espada que penetra en lo profundo del centro de creencias. ¿Se acuerdan lo que veíamos? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice en Efesios. Pero si yo mal uso esa palabra va a poder llegar hasta el alma de la persona que escucha, o va a ir a su mente solamente. Hechos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos dirán que hoy no se encarcela al que habla la palabra. Y es cierto, aunque en algunos países sí lo están haciendo. Pero la mayoría de los países no. Ya no es una cárcel física. Hoy día es una cárcel mental. Y lo pueden ver. Lo pueden ver. El miedo que tienen tanto creyentes o que se dicen creyentes como incrédulos a la pandemia. El miedo, la duda, el temor son cárceles mentales. Porque te esclavizan, te encierran. El que dirán, esta es otra cosa. Oye, ¿cómo voy a hablar la palabra? Si saben cómo yo era, a Dios no le interesa lo que tú eres, le interesa lo que eres hoy. Entonces, yo hablo la palabra y muestro con mi ejemplo, con mi renovar la mente, que sí se puede cambiar. Ahora, si lo cree el que escucha, va a oír, el que tenga oídos para oír. Y el que no va a ignorar. Yo voy a sembrar la palabra, pero el crecimiento, porque Dios es el que escudriña los corazones, el crecimiento lo dará Dios. Pero yo hablo la palabra. Las religiones que mantienen en cárceles de error a sus seguidores. Todas estas cárceles tienen el mismo fin: alejar de Dios a la creación. Otra cosa que se malentiende es que solo los discípulos, es decir, los 12, hablaban en lenguas. El día de derramamiento del Espíritu Santo en el templo estaban los 12, más los como 120 seguidores, y partiendo de la premisa que Dios no hace excepción de personas, debo entender que todos ellos manifestaron el Espíritu Santo hablando en lenguas.
También en Hechos 2:41 dice que se añadieron como 3.000 personas. Si más adelante en este mismo relato dice que estaban unánimes, en un mismo sentir, debo suponer que ellos también hablaban en lengua, porque Dios no hace excepción de personas. No le da más a algunos que a otros. Todos tenemos la fe de Jesucristo. Está escrito, la misma cantidad de fe. Ahora, ¿cuánto yo opero de esa fe? Es mi responsabilidad. A grandes rasgos, hasta ahora, si sumamos todos los que renacieron al creer en el Hijo de Dios Jesucristo, son más de 8.000, en muy corto lapso de tiempo. Y como veremos más adelante, la única prueba de haber renacido es haber sido bautizados con el Espíritu Santo, llegando a hablar en lenguas. Hechos 4:5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. 4:6. Hechos 4:6. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí hay otra cosa. Hoy día, los puestos son hereditarios. El pastor, y como está casado, tiene la pastora. Y como tiene un hijo, futuro pastor. No importa si le creen a Dios. Se entregan los puestos. Aquí también. El sumo sacerdote Anás. ¿Quién era Anás? El suegro de Caifás. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Familia. Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Se acuerdan que veíamos ancianos? Hoy día un anciano es el que tiene hartos años. Entonces van a ver los predicadores que son viejitos. Y todos los jóvenes que han creído en la palabra de Dios no pueden enseñar la palabra, aunque Dios los esté inspirando, por la sencilla razón de que son jóvenes, no son ancianos. Pero un anciano, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, un anciano no es en años, es en creer la palabra de Dios. Es el crecimiento y la madurez espiritual que tiene esa persona. Por eso le llaman ancianos dentro de la Iglesia de Gracia, como veremos más adelante. En los líderes religiosos, ¿cuál era la prioridad en su interrogatorio? ¿Le importaba la sanidad al mendigo? ¿Escucharon eso? Se lo voy a leer de nuevo. Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La prioridad era en qué nombre lo habían hecho. ¿Le importaba la sanidad al mendigo? Por supuesto que no. Hoy es igual. Cuando se enseña la exactitud de la palabra de Dios, lo primero que le preguntan a uno: oye, ¿soy pastor? ¿Por qué creen que uno es pastor? Porque están acostumbrados a que si alguien habla la palabra es porque tiene un cargo. Y ese cargo es pastor, evangelista, maestro, porque así fueron enseñados. Sáquenselo de la cabeza. Sáquenselo de la cabeza. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador habla de lo que él representa. El embajador carnal habla de su país, representa su país, representa a su gobernante. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿De quién hablamos? De Cristo y de su Padre. De eso hablamos. No contamos historias para mostrar cuán espiritual soy. Soñé un sueño. Si Dios se lo hubiese revelado, no se lo contaría a nadie. Lo viviría. En los líderes religiosos, ¿cuál era la prioridad en su interrogatorio? ¿Le importaba la señal al mendigo? Por supuesto que no. Hoy es igual. Cuando se enseña la exactitud de la palabra de Dios, lo primero que preguntan es: ¿de qué religión eres? ¿Por qué yo tengo que ser religioso? ¿Por qué tengo que ser religioso para hablar la palabra de Dios? Dios no hizo ninguna religión. Jesucristo no inventó ninguna religión. Los discípulos no hicieron ninguna religión. Y como se lo mencioné con anterioridad, la única vez que se menciona religiosos son fariseos y saduceos.
hipócritas. ¿A cuál congregación vas? ¿Cuál es tu líder? No reciben el mensaje que uno le está entregando, que ustedes le están entregando. Le importa de dónde vienen. Le interesa un cuesco si lo envió Dios. Le interesa de dónde vienen. ¿De qué religión? La palabra, no reciben el mensaje. La palabra entregada, eso no les importa. Pero a nosotros solo nos debe importar el mensaje de Dios o de parte de Dios que se nos entrega. Así como cuando abrimos la Biblia, que ese es un libro, nada más que un libro, si yo la leo para aprender historia, o si yo la leo para aprenderme de memoria, para así mostrarle a los demás que me la sé de memoria. Pero cuando yo abro ese libro y la leo sabiendo que es la palabra de Dios, que Dios me está hablando a mí, esa palabra toma vida, edifica, consuela, exhorta, redarguye, me redarguye, a mí primero. Es Dios hablándome. Y yo debo estar tan atento para que Dios me abra los ojos del entendimiento porque yo lo estoy escuchando por amor. Porque a nosotros nos debe motivar el amor, no la gloria. No la gloria. Oh, mira qué grande soy. El amor a Dios. Siempre y cuando este mensaje no se le esté dando interpretación privada o sacando contexto. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro. Y para que lo tengan tan claro, tienen que ser como la gente de Tesalónica, es decir, de la gente berea, que era más noble que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, pero iban y veían si estas cosas eran así. ¿Lo hacen ustedes? Toman nota de lo que el pastor está diciendo para ver con la Biblia después si estas cosas que le enseñó son correctas o no sacó el versículo para justificar su doctrina errada. Un solo ejemplo, Juan 1:1. No, porque el verbo era con Dios y el Dios era Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Nunca dice Jesucristo. Nunca dice que Jesucristo es Dios, pero lo interpretan y lo sacan de contexto. Porque si siguen leyendo hasta el versículo 8 de Primera de Juan 1:1 hasta el 1:8, se dan cuenta que está hablando del Hijo de Dios. Pero lo sacan de contexto, se quedan en el 1 hasta el 4, porque ahí ellos justifican su doctrina errada. Así que, pero nosotros solo nos debe importar el mensaje de Dios o de parte de Dios que se nos entrega, siempre y cuando este mensaje no se le esté dando interpretación privada o sacando contexto. Y eso solo se logra siguiendo las enseñanzas que se reciben con la Biblia para ver si estas cosas son así. Además debe enseñar, redarguir, corregir, instruyendo en la justa justicia de Dios. Así que, amados hermanos, esta es la primera parte de la segunda declaración y quiero hacer un alcance. Todo lo que se enseña, nosotros lo recibimos de gracia. Así que de gracia lo compartimos. Y sabemos que en algunos portales donde estamos publicando, no permiten retransmitir. Así que no se preocupen, pueden copiar el texto y pegarlo y publicarlo, porque esto no me pertenece, le pertenece al cuerpo de Cristo. Y como tal, se entrega de gracia. Nosotros no pedimos dinero, no recibimos dinero, ni tampoco vendemos la palabra, por ese motivo no tenemos canal YouTube, porque ahí se cobra. Paga el que va a visitar el local, es decir, el portal, y en la medida que son visitados esos portales, el que está publicando recibe también dinero. Por ese motivo no lo hacemos ahí, solamente en Facebook.
Así que si ustedes quieren compartir y el portal donde ustedes están recibiendo esta palabra no les da la posibilidad de compartir, copien y peguen. Porque esta palabra de Dios debe correr como un reguero de pólvora, llevando la luz para que sí, de esa manera, llegue hasta lo último de la tierra y Jesucristo retorne. Porque si no, nunca va a retornar. Dios les bendiga.